Perdón, hermanos, tuvimos una falla técnica. Gloria a Dios, ¿no? No, pero no pasa nada. Seguimos eh, donde nos habíamos quedado, que era, estábamos hablando de la ansiedad. Es mucho más fácil para los seres humanos, les decía ahorita, tener temor que abrazar la confianza. ¿Por qué? Porque la caída, dice la escritura, que cuando los seres humanos caímos, cuando Adán, nuestro padre, cae, la primera cosa que experimenta él es el temor. El temor a ser castigado por Dios. La raza humana está acostumbrada al temor. Nuestro cerebro funciona así. Es más fácil para los seres humanos sentir temor y llenarse de pensamientos negativos que comenzar a confiar que las cosas pueden ser mejor. Está en nuestra naturaleza temer y volvernos negativos y abrazar la ansiedad. Pero bendito sea Dios porque Él nos envió a Jesucristo, porque Jesucristo vino precisamente a pagar el precio por el pecado, para que usted y yo vivamos una vida libre de temor, para que podamos ser libres. La escritura en Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Si usted ya ha nacido de nuevo y se considera un cristiano, pero vive atemorizado, déjeme decirle que usted está en otra versión de cristianismo, que no es la que enseña el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento enseña que usted ya no recibió un espíritu de esclavitud para que esté en miedo, sino que hemos recibido el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y Él nos enseña que somos hijos adoptados por Dios y nosotros tenemos la confianza de decir, tengo un Padre en los cielos, hay alguien que cuida de mí, yo soy pertenencia del Señor. Y esto tiene que ver, eso tiene que quitar la culpa y el temor existencial que hay en la raza humana. En Hebreos 2:15 dice, únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Y aquí está hablando de que de la manera que el Hijo podía libertar, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino para liberarnos del temor al castigo, para que vivamos para la gloria de Dios siempre. En primera de Juan 4:8 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Usted y yo necesitamos conocer el alcance del amor de Dios para nosotros, que Dios está dispuesto a rescatarnos, a no darse por vencido con nosotros, porque más nos vamos a tardar nosotros en cansarnos que el Señor se va a cansar en buscarnos. Así que si usted está lidiando con temor, Dios quiere que usted sea libre a partir de esta mañana, que sea libre. El pasado nos enseña mal muchas veces, nos ha enseñado a tener miedo, experiencias tempranas. Algunos científicos dicen que mujeres que vivieron situaciones de estrés profunda dan a luz hijos que son más propensos a la ansiedad, al temor, a la depresión eventualmente en la vida. Precisamente esas situaciones de temor y de ese estrés en ellas producen que los chicos vengan, como podemos decir, como decimos, vengan cableados de una manera más propensos a depresión, a temor y a inseguridades en su vida. Pues yo recuerdo, pues yo tengo 44 años. Antes no se escuchaba, cuando yo pues tenía una edad de 12, 13, 15 años, que oye, que estresaba la gente o que los chavos vivían atemorizados o vivían con estrés salían con problemas de autoestima o cosas así, porque era otro tipo de vida. Ahora conforme va pasando las situaciones, van pasando, la tecnología va pasando, nos estamos actualizando de muchas cosas.
y la gente vive estresada, vive preocupada y esas cosas vienen y traen, y más como dice aquí, que las personas embarazadas, las mujeres embarazadas se tensan y cosas y vienen y ya los hijos lo vienen transmitiendo eso y antes no. Yo recuerdo que no se escuchaban esas situaciones. Experimentar rechazo, abandono cuando somos niños siempre puede hacernos más vulnerables al temor. Una persona que fue rechazada desde pequeño va a encontrar mucha dificultad para amar a Dios y confiar en Él y por lo tanto eso se va a reflejar en su seguridad. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, como lo dice la Escritura, hay que renovar nuestros pensamientos. Usted y yo tenemos capacidad de cambiar como pensamos. En Efesios 4:20 dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Jesús. La verdad viene del Señor. Cuando estamos lidiando con patrones del pasado, siempre tenemos que revisar su palabra, cómo Él vive, lo que Él dice, lo que Él promete para nosotros, porque la verdad para usted no está en el pasado, está en lo que el Señor dice hoy para usted, está en el amor que Él dio en la cruz, está en el poder de su resurrección, en el poder del Espíritu Santo. Y cuando revisamos qué es lo que Jesús dice, usted y yo se va a encontrar una cosa. Usted puede pensar diferente hoy día. Por eso dice Pablo en Efesios 4:22. Por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos, y renueven sus actitudes y sus pensamientos. Quien tiene que hacer nuevos los pensamientos, ¿quién es una pregunta? ¿Quién lo tiene que hacer? Yo no, porque todo empieza por mí. Porque si yo renuevo mis pensamientos y tengo otra actitud y tengo otra forma de moverme, primeramente pues en mi familia, en mi hogar, va a haber cambios, mis hijos se van a dar cuenta realmente que yo estoy haciendo lo que el Señor me manda a hacer. Entonces el primer cambio tiene que empezar en mí, en mi persona. Y ya después voy a ser ejemplo para mi familia, para mis hijos. Tengo que escoger dónde pongo mis pensamientos. Otro punto lo podemos ver en Romanos 12:2, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces podemos decir, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé quién yo soy, porque cuando Cristo vino a mi vida, me hizo un sacerdote de Dios vivo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese soy yo, esa es mi nueva identidad en Dios. Soy perdonado, soy amado, soy aceptado, tengo el sello del Espíritu Santo en mi vida. Eso no es mera palabra, es aprender a hablar porque piensas de una manera diferente. Una cosa más, yo creo que es muy importante que nosotros entendamos cómo lidiar con la preocupación y con el temor, con la ansiedad, que entendamos mejor en qué se basan estas cosas. Por ejemplo, preocupación es básicamente enfocarnos en pensar en posibles problemas. La preocupación es ocupar energías estudiando posibles complicaciones. Y aquí viene la compañía de la preocupación, que es la ansiedad. La ansiedad no es pensar en cosas. La ansiedad es sentir cosas. Que te están platicando algo, que estés enterándote de situaciones que están pasando y ya empiezas tú a sentirte mal o a sentir cosas en tu vida, en tu cuerpo, pero eso es nada más, es mera ansiedad, pues no es realmente que estés enfermo o que tengas algo, es simple y sencillamente que tú tienes ansiedad en tu vida. Sentir ansiedad es sentir esas cosas, sentir el peligro aunque no exista. En este punto es que como has alimentado esos pensamientos con escenarios terribles,
Muchas veces los psicólogos llaman a ese cuadro a hacer catastrófica la vida, que tú mismo te estás, como decimos, ahogando en un vaso de agua, no por situaciones, pero que realmente no está pasando nada en tu vida, que no existe. Tenemos que entender una cosa para enfrentar temores, la preocupación y la ansiedad. Tenemos que entender que hay cosas sobre las cuales yo tengo el control, que yo puedo tener el control de ciertas cosas, pero hay muchísimas cosas, hay demasiadas cosas en las cuales yo no tengo el control. Es imposible para mí tener el control de todo. Acerca del futuro, yo no tengo el control tampoco. En buena hora, cuando usted se da cuenta sobre que usted tiene el control, sobre lo único que usted tiene el control es sobre usted mismo, sobre sus actitudes, pero lo demás usted no tiene el control. En buena hora, cuando se da cuenta uno de esto, es porque lo que estamos viviendo, en que podemos controlar, usted lo hace, y lo que usted no lo puede controlar, usted para eso tiene un Dios todopoderoso al cual usted se encomienda todos los días las cosas diariamente. Él sí tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todas las situaciones, como lo hemos orado, como lo hemos dicho, como lo hemos hablado muchas veces. Él tiene el control, pero hay cosas que yo no puedo controlar en mi vida, pero el Señor sí. La segunda cosa que es importante para entender la preocupación y los sentimientos de ansiedad es que Él viene con enfocarme en posibles problemas y escenarios que no existen. Entonces mi pregunta es, ¿por qué gastar energías en tener que preocuparnos cuando puedo usar esas mismas energías en confiar y tener fe en Dios? Decidir dónde gastar mis energías. La ansiedad tiene que ver en lo que uno magnifica los posibles problemas que vengan en el futuro, y esa visión hace que nos empecemos a sentir pequeños. Cuando uno se deja embargar por sentimientos de ansiedad, a la ansiedad le acompaña el negativismo, porque usted ve el problema mucho más grande de lo que es usted. Usted ve el futuro y se pregunta qué voy a hacer. Eso hace la ansiedad, magnifica los problemas. Usted y yo tenemos que entender que esos escenarios no existen, que usted no tiene que gastar energías ahí. Usted lo que necesita es confiar en el Señor un día a la vez, porque el futuro usted no lo controla. Él es el dueño del futuro. Lo único que usted puede controlar es cómo vive un día a la vez, cómo podemos vivir. Jesús lo que dice: señores, ustedes tienen solo un día de hoy. ¿Qué hay que hacer? Vivan un día a la vez. Basta a cada día su propio afán, dice la palabra. Otro versículo más dice en Salmos 34:4, dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró todos mis temores. Pero ahí no dice algunos, dice me libró de todos mis temores. Entonces, yo sé dónde está la libertad para el temor. Yo busco al Señor primero, yo le creo al Señor, creo su palabra, yo abrazo esa confianza que me dice, yo vengo bajo el amparo del Altísimo y encontraré descanso bajo la sombra de lo Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán, porque yo sé que vivo bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Dios tiene el control de todas las situaciones de tu vida.
Dios tiene el control de todas las cosas por las cuales tú estás pasando. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Que enfoquemos nuestra mirada hacia Él. Que nuestros pensamientos estén basados conforme a la palabra de Dios. Que no vayamos a, que no, a pedir consejo a otra parte que no sea la palabra. Cuando queramos una respuesta a nuestra situación, que entendamos la palabra, que profundicemos en ella, que podemos también pedir consejo, pero a personas sabias y conocedoras de su palabra, que no estemos confiando en lo que nos va a decir X persona, que realmente su vida no es una vida que edifique al Señor. Nuestros pensamientos, todas nuestras acciones que nosotros hagamos, todo lo que nosotros nos tenemos que basar en ese manual que es la palabra de Dios. Está escrita, es así por muchos años, tienen muchos años que se escribió la palabra de Dios, más de 2000 años. Entonces ha permanecido y nos hemos basado a conforme el Señor estipuló todo ahí en su palabra. Entonces, ¿qué más manual podemos pedir nosotros que es su palabra? Lo que pasa que muchas veces lo que el Señor nos manda a decir, lo que el Señor nos pone ahí, porque su pueblo también pasó por situaciones quizá peores a las que nosotros podamos vivir. Nosotros podemos tener la libertad de ponernos a hablar de su palabra libremente y no ser perseguidos, no como en el pasado. Tenemos libertad y tenemos muchas cosas que lo podemos hacer. Podemos accesar a una computadora y ahí está la palabra de Dios. Podemos accesar a un teléfono y ahí podemos encontrar la palabra de Dios. Ahora es muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que nos metamos a la palabra de Dios, que profundicemos, que meditemos, pero principalmente que la pongamos por obra todos los días de nuestra vida, que seamos hacedores de su palabra, que seamos sacerdotes en nuestros hogares, que podamos instruir a nuestros hijos en su palabra, en su amor, que hay que corregirlos también en amor, pero que los instruyamos para que el día de mañana ellos sean unos profetas, sean unos predicadores, sean unas personas que lleven la palabra de Dios y que no sean como muchas generaciones que se están perdiendo en este tiempo, que sus padres no tuvieron esa atención de ponerles atención a sus hijos, ni hablarles de lo realmente lo importante, que es la palabra de Dios, que son los valores de cada hogar. Son cosas que nos toca hacer como sacerdotes, como cabezas de hogar en nuestra casa. Tenemos que ser esa luz para nuestros hijos, esa guía, ese ejemplo. Entonces, todo lo que el Señor nos dice aquí a través de su palabra, nosotros tenemos que enfocar nuestros pensamientos en esto, para no tener temor, para tener paz, para estar tranquilos, para estar viviendo los nuevos tiempos que van a venir a nuestra vida, porque toda esta situación el Señor la está permitiendo con un fin y con un propósito. Quizás sea la venida, esté más pronta la venida del Señor, yo no lo puedo saber, solamente Él lo sabe. Pero tenemos que estar atentos a lo que está pasando, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, tenemos que ocuparnos realmente por las cosas que están sucediendo, no preocuparnos con lo que va a pasar la otra semana ni el otro mes, no. Lo que estamos viviendo ahorita tenemos que, como decía aquí su palabra, tenemos que vivir nosotros como hijos de Dios un día a la vez, conformándonos con lo que el Señor va a venir y va a venir por su pueblo. Y tenemos que estar listos, tenemos que tener lista a nuestra familia, tenemos que tener listos a nuestros hijos para que ellos también se vayan con el Señor. Porque qué triste va a ser que no todos lo que pensamos o que piensa uno que vamos a estar con el Señor, que no sea así. Entonces, qué importante es estar meditando en su palabra y estar escuchando todos los días lo que el Señor nos pone a través de la Escritura. Ponemos por obra esto siempre y estar siempre atento a lo que está pasando, ocuparnos de las situaciones y no caer en ansiedad, en temores, y realmente poner nuestra confianza en lo que el Señor va a hacer y en lo que va a seguir haciendo, porque el Señor nos ha prometido y lo hemos escuchado y lo hemos repetido muchas veces, pero Él ha prometido que estará con nosotros todos los días, como dice Él, todos los días, no el lunes sí ni el martes no, todos los días hasta el fin o hasta el día de su venida. Eso yo lo creo y quiero que este día lo crea usted también,
porque esta palabra es para mí y es para usted. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, nos instruyes cómo tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que hacer, Señor, a través de tu palabra. Tú nos enseñas el camino, Señor. Te pedimos que no nos sueltes de tu mano, que nos cuides, nos guardes, Señor, de cualquier cosa. Que nos sigas guiando, Señor. Y que tu palabra, Señor, siga caminando, Señor, y que más personas puedan conocer y te puedan conocer a ti, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de las personas, Señor, que están dispuestas, Señor, a muchas veces a dar su vida, Señor, para que tu palabra siga adelante, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, bendice sus vidas, Señor. Te pido, Padre, para que tomes el control de todo, Señor, de toda esta semana que va a iniciar, Señor. Sé tú, Señor, acompañándonos con nosotros, Señor. Sé tú yendo delante de nosotros, Señor, cuidándonos y guiándonos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, a través de tu palabra estos días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, por mi parte es todo. Me da mucho gusto saludarlos. Síganse cuidando. Y pues nos vemos el otro domingo y el miércoles en la oración. Sigan profundizando en su palabra. Sigan alimentándose de la palabra de Dios. Y pues vamos a tener un buen tiempo este día y espero que ustedes también en familia y pues cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta la próxima, bye bye.